Bien, pues para los que trabajamos en comunicación es un placer contar con invitados de la talla del que hoy nos acompaña. Y quisiera hacer una brevísima semblanza de este personaje con el que vamos a platicar hoy. Él es Javier Tolentino, él tiene una larga experiencia, sobre todo en la radio, asociada al cine, donde ha trabajado en Radio Española, en esto que conocemos como Radio Televisión Española, a lo largo de ya varias décadas, con diferentes proyectos. El último de ellos, un proyecto bastante escuchado, de gran prestigio en España, se llama El Séptimo Vicio. Y es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por venir. Bienvenido a Guanajuato, bienvenido a este espacio de comunicación de la Universidad de Guanajuato también. No, gracias a ustedes. Es para mí un placer y un regalo estar en este lugar que bueno, es una referencia para mi país en cuanto a sensibilidad con la figura de don Miguel de Cervantes y también bueno, un plato cinematográfico de primer orden, ¿no? Claro, sí, natural, ¿no? Natural. Sí, cuéntanos, a ti te invitaron para dar un curso sobre el cine y la radio, o la radio y el cine, o solo la radio. Está hoy día todo muy relacionado, ¿no? El cine, la radio, la televisión, las plataformas digitales. Bueno, en principio Eliseo de Pablos, que es el viejo amigo además, él conoce que de mi sensibilidad con el periodismo cultural. Es a lo que me he dedicado siempre y a lo que en los últimos años llevamos difundiendo en diversos talleres en África, en Oriente Medio y en América Latina. Estuvimos en Bolivia y cuando hablo de México se me endulzaron los ojos porque bueno, pues es un país quizá de los más importantes en creación cinematográfica y también en riqueza radiofónica. El taller tiene que ver con la radio como oficio, como técnica y también como una apuesta por un periodismo independiente y muy libre, ¿no? Esa es la escuela de Radio 3, es una escuela muy diferente al resto de las emisoras de televisión y de radio de la empresa a la que pertenezco. Radio 3 es una cadena cultural que es referencia en el viejo continente, en Europa, y lo es también para el movimiento de radios libres de mi país, de España, y es la escuela que quería Eliseo de Pablos que defendiéramos aquí. Claro, y desde luego la relación a través de Séptimo Vicio con el cine y en el entorno que te daba este Festival de Cine Europeo, ¿no? ¿Cómo encontraste a la gente que asistió al curso? Totalmente ha sido una sorpresa para mí. Yo me esperaba, no sé por qué, no tenía mucha información al respecto y pensé siempre que serían alumnos de la Universidad de Guanajuato, alumnos que tuvieran que ver con las ramas sociales, humanidades, literatura, cultura española, ¿no? Y me he encontrado con compañeros, con profesionales de primer orden que me han dejado sorprendido de su alto nivel de preparación y sobre todo de su ilusión por establecer un diálogo, porque no es un taller donde un maestro, un profesor impone su doctrina, sino es un diálogo abierto de las experiencias de las radios en todos los estados, porque aquí hay representantes de todas las emisoras universitarias de México y bueno, realmente el nivel es muy alto. Estamos llegando, creo que a análisis del uso de la radio en el tercer milenio, ¿no? En este tiempo contemporáneo, creo que es muy importante. ¿Cuál crees que sea el reto de la radio a propósito de este tercer milenio que dices? Porque se han modificado las plataformas, las mismas formas de comunicación se modifican y tú tienes una trascendencia en la radio, digamos, hablada. Suena probablemente obvio, pero es que la radio ya dejó también de ser hablada, ¿no? Ya se ve una radio también muy tradicional en algunas partes. No quiero decir que no tenga muchos puntos de vanguardia, sino que tiene una fórmula con la que hemos crecido, ¿no? Sí. ¿Cuál será el reto y estos cambios que están sucediendo en la comunicación? El reto en los medios de comunicación, a mi modo de entender, es siempre el de la libertad. Sabemos que eso no es nada original, ¿verdad? Pero es que lo que parece sorprendente es que en las democracias, tanto europeas como americanas, en los medios de comunicación todavía la vanguardia sea poderla desarrollar en términos de libertad, ¿no?
siempre hay presiones, sea una radio comercial, sea una radio privada, estatal o universitaria, las presiones siempre de intentar difundir lo que la empresa quiere es siempre un reto para el periodista para, diríamos, responder a esa sugerencia de la empresa a la que pertenece, pero también al oficio que ha elegido de independencia y de libertad. Diríamos que ese es el principio. O sea, como medio de comunicación uno tiene que responder desde la independencia y de la libertad. Y después el segundo, responder a su tiempo, a las narrativas de nuestro tiempo, al lenguaje de hoy. Y el lenguaje de hoy, como muy bien dices, tiene que responder a la innovación, a la vanguardia, a la originalidad, pero desde la premisa de la libertad. Sí, realmente qué paradoja que en tiempos de cambios tecnológicos siga existiendo un término, ¿no?, fundamental que no hemos podido superar, ¿no?, sobre todo aquí en Latinoamérica, y que es base para la democracia y otras acciones dentro de los países latinoamericanos. Sí, ahí yo creo que, perdón, ahí estamos juntos. La lucha o el esfuerzo de los profesionales tanto de Europa como de América Latina, ya no hablemos de África, de Oriente, donde todavía gente se ahorca por las calles, ¿no?, sino hablemos de sociedades presumiblemente pues, más avanzadas como es América Latina y Europa, que la gran reivindicación desde el mundo del periodismo tiene que ser contar con empresarios, bien sean desde el mundo privado o desde el mundo público, que entiendan que el periodismo solo puede ser una labor hacia la búsqueda de la verdad y hacia la búsqueda de la independencia, porque lo otro son aparatos de propaganda que hablan de sociedades fascistas, de sociedades atadas al mercado, al beneficio, y no a la independencia y a la cultura, que es a lo que tenemos que responder, ¿no? Muy bien. Poniendo como ejemplo tu programa de Séptimo Vicio, ¿cómo estableces esa parte de libertad para referirte de películas o de cine? Bueno, desde el punto de vista del Séptimo Vicio es imposible ubicarlo fuera de una emisora que sea Radio 3. O sea, solo es posible dentro del marco de Radio 3, que es la radio cultural pública de mi país y que tiene desde sus orígenes, después de la dictadura de Franco, después incluso de unos años de la democracia, se fundó un tercer programa en la Radio Nacional de España, Radio 3, que en principio quería ser básicamente de cultura. Pero claro, la cultura o se ejerce desde el descaro de la libertad y de la provocación que propone siempre el arte, o se hace otra cosa. Entonces, a partir de ahí, de esa relación descarada y activa con la cultura, nació un tipo de radio que es única en mi país, y hay algunos ejemplos en Europa, que es una radio culta pero traviesa, alegre, de vanguardia, y así ha habido movimientos culturales en España, como la Movida, en la que podemos hablar de Alaska, Pedro Almodóvar, Jaime Urrutia, Radio Futura, como los máximos exponentes de ese movimiento, en el que Radio 3 fue el soporte donde se desarrolló ese movimiento. Radio 3 por eso siempre ha sido una emisora muy activa en las poblaciones cultas, universitarias y en los movimientos de cultura. Luego entonces el Séptimo Vicio, que nace en 1999, años después de que ya haya una tradición de independencia en la emisora, tiene que responder a una posición dentro del cine que apueste por la cultura, que apueste por las cinematografías emergentes y por el cinearte, y no por el cine del beneficio, del mercado, este cine que viene, bueno, no solo de Hollywood, se habla siempre de Hollywood, pero también viene de otras cinematografías en el que solamente quieren que el ciudadano consuma cine, dejar el dinero en la taquilla y comer palomitas. Claro. Hace rato platicaba de cómo, por lo menos de este lado del charco, escuchamos tu programa. Sentimos que tiene un ritmo muy diferente a los programas de cine que se abordan aquí en México. ¿A qué crees que se debe esa diferencia? Bueno, hay tres diferencias bastante consolidadas y bastante importantes. Primero, la diferencia del ritmo de la radio europea y la radio americana no tiene nada que ver. Aquí hay un ritmo vertiginoso, hay casi una exigencia de meter promos comerciales, spot, que en la radio europea es de forma distinta. Esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia también lo da el que una emisora culta, una emisora de cultura y pública, como puede ser la radio de las universidades de México, se diferencian también con las propias emisoras comerciales de México, que tienen otro ritmo también y tienen también otros objetivos y responden también a otras expectativas.
Y luego la tercera es personal, mi estilo es sosegado. Mi estilo, bueno, puede parecer vanidoso hablar del estilo de uno, pero bueno, con la trayectoria que he tenido siempre ha sido un estilo en el que ha dado lugar para la palabra, para la conversación, sin tener que ir mirando el reloj o corta, ¿no? Sino que nos lo ha exigido la emisora, ¿no? Tener un tiempo más tranquilo. Sí, incluso se nota en las entrevistas que haces o en las intervenciones que permites. Das amplitud a las respuestas, a la palabra, dejas que suceda. Incluso también en las muestras o en los trailers que pones, los dejas que se sientan, ¿sí? Aquí es difícil que suceda aún en las televisoras o en las radiodifusoras públicas, ¿eh? Sí, tiene que ver un poco por el primer punto que decíamos de formas de expresarse y de comunicarse un poquito diferente, ¿no? De todas maneras, tengo que decir que venimos platicando en varios continentes y en varios países sobre este asunto y hay emisoras comerciales que ponen mucha prisa a los temas de la cultura y ninguna a los temas políticos o deportivos. O sea, un senador, un diputado, un político puede estar una hora hablando sobre un tema que no aporta grandes cosas y no pasa nada, puede estar una hora hablando o 10 minutos y nadie le corta ni nadie impide el ritmo. Pero hay un escritor, un poeta que habla sobre su proceso creativo y todo el mundo se asusta enseguida y enseguida pide el ritmo, ¿no? Yo creo que hay que tener chance con la cultura. Por ejemplo, en mi país hay unos premios que conocerás muy bien, que son los premios Goya, y están siempre muy nerviosos los presidentes de la academia, siempre dicen lo mismo, sea el presidente que sea, por favor, que los que reciben un premio, que no se acuerden de su abuelita, de su padre, de su madre, que todo encarece mucho el tiempo. Y yo me pregunto, ¿pero qué daño hacen? Pero si es el momento más importante de un cineasta, después de años de trabajo, recibe el máximo premio de su país, déjale hablar, si es un día al año, ¿no? Por eso yo pienso que hay que tener un poquito más de tranquilidad con eso. Hoy ya nos hablaste de una característica fundamental hacia una radio mejor, que es el asunto de la libertad. ¿Y qué más? ¿Qué más estás, por ejemplo, o qué más les enseñaste en este curso? ¿Cuáles son las pistas, las claves? Bueno, yo creo que habría que invitar un día a los alumnos, estaría muy bien, porque primero yo creo que me enseñaron ellos a mí muchísimo más que yo pude haberles transmitido, enseñado. Insisto en que el punto clave es la palabra taller, ¿no? Talleres, todos nos ponemos a trabajar y vamos debatiendo también en opciones diferentes que te propone el oficio periodístico, ¿no? Cómo abrimos el programa de hoy y lo debatimos entre todos y miramos la mejor solución y el liderazgo es del que encuentra o del equipo que encuentra la respuesta adecuada al planteamiento de. Por eso yo lo que creo que el binomio que hemos logrado entre todos encontrar para la radio de ahora mismo es la fusión entre libertad, por supuesto sin libertad no hacemos nada, libertad y medios y recursos, porque claro, muchas veces se le exige al profesional, al periodista, al hombre de televisión, de la radio, de todos nuestros países, de los continentes, que sea innovador, que sea de vanguardia, pero no ofrecen los recursos suficientes, ¿no? A lo mejor tú tienes que hacer 8 horas de televisión y tú solo, a lo mejor con un solo cámara que tiene que salir a la calle, fuera, es muy difícil en esas condiciones que alguien pueda innovar o que alguien se proponga hacer vanguardia o hacer un lenguaje diferente en televisión o en radio. Entonces, digamos a nuestros responsables de empresas periodísticas, si quieren vanguardia, si quieren realmente tener unos medios de comunicaciones libres, independientes, que responda a una sociedad con buena salud mental y social, propongamos los dos binomios, libertad y recursos y medios. Pero si se da cuenta, los que mejores medios y recursos tienen, tanto en la radio como en la televisión, son los que ofrecen un discurso más conservador, ¿no? desde el periodismo. Claro. En ese sentido, te debiste haber encontrado que aquí en México la gente es multifuncional, hace muchas cosas. No, en México y en España. ¿También? Sí, sí. ¿Sí? ¿No tienes un equipo grande de producción para...? Los equipos grandes de producción, y ese es un ejemplo que he visto en México, que he visto en Estados Unidos, que he visto en América del Sur, es que si tú eres una estrella de la radio, de la televisión, eres una estrella porque respondes al sistema que quieren realmente que tú estés transfiriendo, que tú estés transmitiendo, y se hace si respondes perfectamente al dinero, respondes al beneficio y al mercado, y te llevas muy bien con IBM, con la Volkswagen o con todas las marcas que quieras y más,
tendrás todos los medios a tu alcance. Pero si tú lo que propones es un programa en el que te acuerdas de las minorías, respondes y difundes a la poesía, a la cultura, te van a dejar solo y no tendrás muchos recursos en España y en México. En todas partes, en muchas partes. Oye, te voy a hacer algunas preguntas como las que tú has hecho últimamente antes de venir a México. Tengo miedo. No, algo sencillo. Por ejemplo, ¿qué tipo de cine te gusta de México? México me gusta el cine porque es un país, desde el cine hablo, no lo conozco tanto y sería una arrogancia por mi parte analizar un país que conozco muy poquito, ¿no? Pero el cine sí. Entonces me gusta, primero, el cine que responde a su literatura. Y ahí tengo que romper una lanza por Arturo Risten, todo su cine, toda su cinematografía, toda su exhibición y despliegue de dominio técnico en la luz, en los encuadres, en los planos, en la lucha y el trabajo con los actores, con las actrices, el maestro Risten, el viejo Rip, a mí me entusiasma, ¿no? Yo sé que eso está reñido con muchas propuestas de vanguardia, como Reigadas, pero es que ahí hay un hombre o un cínico, es el de Paul Leduc, generador aquí diríamos de la Nouvelle Vague mexicana, que me gusta porque relaciona un poco los dos aspectos que estábamos hablando del descaro de la libertad, de hacer un cine en el que cree y que piensa en el mismo, pero a la vez con independencia y como con los trucos o con los recursos del cine comercial, con ritmo, con acción, como puede ser la película Cobrador. Me gusta, como no, Robert Rodríguez y me gustan Guillermo del Toro y las nuevas generaciones del nuevo cine mexicano que están proponiendo además un cine relacionado con un cine basado en los recursos de la imagen más que en el del texto, ¿no? México junto con Brasil son las dos cinematografías más importantes de América y España está a través de filmotecas, cinetecas, de Casa América, yo creo que mostrando lo mejor de estos cines, ¿no? Cuando te refieres a que te gusta el cine que reconoce su literatura, es decir, ese cine que va a la literatura por historias o que hace del guión una literatura, que es el caso, por ejemplo, de la guionista pareja de Rimstein, sí, ¿no? De Paz García Diego. Bueno, es que yo creo que el cine es heredero siempre de su literatura, de su pensamiento. Cuando preguntan, por ejemplo, sobre el cine, la expresión o el género más relacionado con el cine español, pues hay que responder desde la comedia. ¿Y por qué? Pues porque viene de nuestras novelas pícaras, desde Cervantes hasta Valle Inclán, y está basado todo ese cine áspero español, la comedia negra, eso que se dice de la sociedad española negra, de los mundos oscuros. Es que España responde mucho a eso, ¿no? a la tragicomedia, y creo que es su medio, ¿no? Entonces, responde ahí porque responde a una tradición literaria importante. El cine es literatura. El cine es literatura a través de un lenguaje propio y específico. Pero si le quitas literatura al cine, te vas a quedar con poquita cosa. Claro. Muy bien. Y hacía esta pregunta porque también sabemos lo difícil que es llevar la literatura al cine, sí, y los chascos que nos hemos llevado también, sí, sí, en muchos estos intentos que muchas veces son bastante honestos, pero no terminan bien resueltos, ¿no? Sí, son lenguajes diferentes. Me agrada que digas esto, y podemos poner como ejemplo El coronel no tiene quien le escriba, del maestro Gabriel García Márquez, que cuando Risten lo lleva al cine, traiciona geográficamente a la novela, no se ubica en Macondo, en Colombia, sino se ubica en México, y sin embargo es fiel al espíritu de García Márquez, ¿no? O sea que se puede aparentemente traicionar a la literatura siendo fiel al autor. Sin embargo, yo creo que todavía es mucho mejor el resultado con Tiempo de morir, ¿no? También en esa misma dupla, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, debemos entender, por ejemplo, que Santiago Segura y el cine que hace es heredero de esa picaresca española. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo que ocurre es que a Santiago Segura le puede mucho la taquilla, le gusta mucho la taquilla. Hay que agradecerle además a Santiago Segura y a otros cineastas muy comerciales españoles que están subiendo, diríamos, el que el público español vaya a películas españolas. A mí me gustaría muchísimo más que se subiera desde otro género cinematográfico que no el cine de torrente, y que conste que yo no soy un antitorrentiano. Me gustan las dos primeras películas de Segura, pero creo que es estirar mucho ya
la piel, ¿no? O sea, 2 versiones de Torrente está bien, 18 yo creo que es excesivo. Claro, sí. ¿Y qué géneros te gusta más del cine? Yo creo que lo que más me gusta es el momento actual en el que se están matando a los géneros, en el que se están desmintiendo a los géneros, en el que se está intentando que vayamos a un cine en el que no haya tanta diferencia entre el cine de ficción y el cine de lo real. Ya todavía hay gente que sigue hablando de cine documental, pero cada vez es más no sé, que las nuevas generaciones, las nuevas formas y los nuevos festivales de cine hablan de películas, hablan de cine, no hablan tanto de si es un cine documental, porque muchas veces cuando hablamos de un cine de lo real, te lo encuentras mucho mejor en el cine de ficción que en el propio cine documental, y al revés. Las fronteras cada día están más ligeras, más frágiles de saltarse. Oye, pues finalmente, ¿cómo ves el panorama en el ámbito de la comunicación en España? Después quisiera preguntarte sobre México, no sé si has tenido algún encuentro que te dé alguna percepción respecto a México, pero en España, después de la crisis, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo se ve la comunicación? Y me refiero a comunicación, la televisión, la radio, el cine, ¿no? España está atravesando un momento muy importante, social, cultural y político. Llevamos años en nuestro país en el que hay instituciones muy muertas, ¿no? Como es el mundo del periodismo, muy plano, muy relacionado con los intereses políticos y económicos, o una universidad bastante anclada y bastante metida cada uno en su burbuja, ¿no? Investigan sobre aspectos muy cerrados y no intervienen en la sociedad, están como detrás de la sociedad, no dan respuestas a los problemas que puede tener la sociedad. Y esto ya desde hace años, no sé muy bien el motivo, no sé si tiene que ver con que han puesto a rectores y cátedras muy endogámicas desde el punto de vista social, que impide una frescura y una crítica, que es lo que tiene que hacer la universidad, ¿no? Proponer investigación y crítica y aportar soluciones a los problemas. Eso es un tema bastante complicado en mi país. Desde el punto de vista de los movimientos políticos, bueno, pues hubo hace unos años un movimiento muy importante de la gente bastante joven de mi país, de la que yo me siento bastante orgulloso, a través del 15M, que estaban cansados de las fórmulas de la política, en la que no se ven muy representados los ciudadanos españoles a través de políticos que han formado como una casta, que es uno de los temas muy de actualidad en las actuales elecciones políticas españolas, ¿no? Hablar de una casta de la política en la que viven con salarios muy importantes y con estatus que les impide prácticamente estar impunes ante cualquier hecho de corrupción o cualquier tema delictivo. Esto ha hecho que se esté convirtiendo o tramutando o cambiando. Entonces esto quiere decir que ojalá este cambio se pueda ir llevando poco a poco. España tampoco es una sociedad muy vieja democráticamente hablando, apenas 40 años de democracia no es nada, todavía pesa más el pasado que la propia democracia. Esperemos que las nuevas noticias de la política puedan cambiar la sociedad de nuestro país, que eso hará, porque es que es la política quien cambia las historias, hará que tengamos medios de comunicación más relacionados con el ciudadano, no con los grupos que dirigen el país. Y te anticipaba la pregunta, y en México, por lo que has visto, ¿cómo? Bueno, en México, ¿Qué opinión en México no puedo, yo puedo hablar de deseos, de lo que me gustaría, no puedo analizar ni muchísimo menos lo que está ocurriendo con el periodismo en este país. Lo puedo presumir, lo puedo intuir, pero no tengo los datos, con lo cual me desmentiría en mi discurso si yo me lanzara ahora a analizar. Yo lo único que deseo, y además porque amamos muchísimo y profundamente al país de México, a los mexicanos, es que cada día también avancen como España, en una sociedad más limpia, más democrática, que se vayan resolviendo las cosas a través del interés de los ciudadanos, que los ayuntamientos y el Parlamento y las instituciones estén siempre representadas por el interés de los ciudadanos y que sepan que a la política hay que ir para representar a un país y a unos ciudadanos y no para lucrarse, ¿no? Eso es lo que yo puedo desear sin decir cuál es el análisis de este país, hablo de deseos, ¿no? Fíjate que en México, salvo excepciones en los medios comerciales, la vanguardia y la libertad se ejerce más desde la radio o la televisión pública. Digo, es curioso porque pertenecen al gobierno,
¿no? ¿Dónde está ese baluarte para la libertad en los medios? Me encanta que podamos tener esta conversación. De verdad bueno, que muchas empresas periodísticas de este país no podrían estar hablando desde estos niveles, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, creo que el periodismo, creo que la información, el proceso informativo, la difusión de las noticias no pueden ser nunca privadas. De hecho, no lo son, son siempre públicas, es como la salud. Ninguna empresa debería beneficiarse o debería lucrarse con las enfermedades de los ciudadanos, sino que debería estar garantizada públicamente desde la Constitución y desde las leyes, que cualquier ciudadano tenga amparo ante un hospital o ante su salud, ¿no? En el tema de los medios de comunicación, claro, como solamente pueden garantizar, ocurre lo mismo con las empresas públicas y los derechos sindicales, donde mejor se cumplen pues los sindicatos, los comités de empresa, el derecho de huelga, de manifestaciones, de paros, esas empresas públicas. Es muy difícil, ¿por qué? Porque la presión, diríamos que es menor, tienen la responsabilidad de defender todos los aspectos de una empresa, mientras que las empresas privadas son más frágiles, tienen más, en eso no tienen tanta presión. Yo espero que todavía pensemos que es poquito la dosis de libertad que tenemos en las empresas públicas, y hablamos de todos los países, no hablamos ni mucho menos solo de México. Tenemos que ir exigiendo a los ciudadanos que exijan que tengan medios de comunicación muy libres, porque cuanto más libres sean, cuanto más independientes sean, va a ser mejor para todos. Eso es como cuando alguien tiene una enfermedad y no quiere saber lo que tiene. Puedes jugar con tu vida, ¿no? Es mejor siempre saber, y los ciudadanos tienen derecho siempre a saber. Cuando tiene una enfermedad le da miedo a uno saberlo, y es lo que le dan a las corporaciones al abrir sus medios, ¿no? Darle libertad, le da miedo saber que les digan que está enfermo. Sí, es verdad. Muy bien. Sí, me interesaba preguntarte esto porque finalmente tú perteneces a una radio pública, ¿no? Y pertenece al Estado, y ahí encontraste el espacio para la libertad. Sí. Sí, bueno, yo fui oyente de Radio 3 antes que trabajador o empleado público. Yo pasé unas oposiciones al terminar mis estudios universitarios, y la verdad es que, creo que eso es importante. O sea, no garantiza que seas mejor profesional ni mejor periodista porque tengas un título o no lo tengas, ¿no? Pero, bueno, ese es el proceso, y eso ya diríamos que es una exigencia preliminar. Y yo lo que creo que falta en los medios de comunicación, volviendo a lo mismo, es análisis entre los colegas, entre los compañeros, los médicos, psiquiatras, en fin, hasta los bomberos, tienen sus congresos, sus discusiones, y yo, esto lo he hablado con colegas tuyos mexicanos, hay muy poca discusión, hay muy poco análisis sobre a dónde vamos, qué hacemos, y sobre todo cómo tolerar o cómo torear, por utilizar un término muy taurino, las presiones lógicas que tiene una empresa periodística. Cualquier trabajo tiene sus presiones, el periodista lo tiene, pero tiene que aprender también a liderar eso, ¿no? a torear esas presiones, ¿no? Oye, pues podríamos pasarnos aquí toda la tarde, sí, hablando claro, de cine, de radio, de medios. Sí. Es un gusto que hayas estado aquí acompañarnos. No sé si quieras platicarnos algo más. No, agradecer de verdad la sensibilidad que he tenido, la atención que he tenido hacia la radio española, hacia una radio que yo amo profundamente, que es Radio 3, y que me gustaría animar a los espectadores y a los ciudadanos de Guanajuato a que conozcan a través de la web esta emisora, que espero que les guste y que no se acuerden de mí. No era esto lo que decía aquel señor, ¿no? Pues espero que sí, que la conozcan y que disfruten con ella. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos. Bien, pues continuamos en Memorándum, y nos da un gusto recibir a Davo Valdés, que ahora les contaremos quién es. Davo Valdés fue invitado al Festival de Cine Europeo que organiza la Universidad de Guanajuato, y para dar una charla sobre crítica. ¿Por qué Davo, tan joven,
invitado a hablar sobre crítica, porque él ganó un concurso sobre crítica a nivel nacional y con un jurado sumamente estricto de primer orden y bueno, ese es el motivo por el cual estás aquí. Yo sé que te fue muy bien en la charla de crítica y si te parece vamos a platicar de todo esto que estoy dando a introducción, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, antes de que hablemos de lo que hiciste aquí en la universidad, cuéntanos del premio que te dieron sobre crítica cinematográfica. Bien, pues es un concurso nacional, como bien mencionas, que convoca Cineteca Nacional, Embajada de Francia, Contracampo TV y Corre Cámara, que es una revista de cine, y gira en torno a la muestra, ¿no?, de la Cineteca. Para participar hay que escribir una crítica de alguna de las películas que se proyectan. Yo elegí Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Escribí una crítica que llamé como Los vampiros y la metáfora de la historia. Y con esa crítica fui uno de los 10 finalistas a nivel nacional. Se eligen a estos 10 finalistas para ir a la Cineteca durante una semana a participar en un seminario donde pues convivimos con muchos críticos nacionales e internacionales, masterclass, conferencias, encuentro con directores de cine, ¿no? Nos pasaron 2 películas pues casi en exclusiva, ¿no?, que no han tenido todavía proyección en México. Vimos 600 millas de Gabriel Ripstein, que es el hijo de Arturo Ripstein, y vimos Carmín Tropical de Rigoberto Perezcano. Tuvimos como la oportunidad de platicar con los directores y ellos también como de enfrentarse a críticos muy jóvenes, ¿no?, que estamos comenzando. Y la última etapa del concurso fue escribir alguna crítica sobre alguna película que estuviera durante esa semana proyectándose en la Cineteca. Y yo elegí Güeros, ¿no?, que es como la película mexicana del momento. Sí. Y bueno, con esa crítica se eligieron que yo era el ganador y el premio era ir a la Semana de la Crítica a Cannes, al Festival de Cannes, a cubrir esta sección, que es una sección paralela, ¿no?, que está dedicada a primeras y segundas películas, que es una sección pues muy interesante porque pues de ahí emanan como los grandes directores, ¿no?, del futuro, ¿no? De ahí salió Bertolucci, Wong Kar-wai, incluso Guillermo del Toro, ¿no? La primera vez que proyectó en Cannes Cronos fue en la Semana de la Crítica. Entonces pues fue muy interesante conocer a directores muy jóvenes y al mismo tiempo trabajar con críticos jóvenes estuve yo con un equipo editorial de Rumania, Alemania y Francia. Ok, muy bien. Pues qué buen premio, ¿no? Sí, ¿no? Increíble. Además, como comentaba, el jurado muy experimentado, tanto de la vieja escuela de la crítica cinematográfica como algunos críticos más contemporáneos, ¿no? Pero todos de primera línea. Sí, bien, sí. Ahora, tú viniste a Guanajuato para dar una charla sobre crítica. ¿Qué tal te fue? Bien, pues hubo un público como bastante interesado, ¿no? Y que al final hubo un diálogo bastante nutrido con el público. Y pues bueno, yo lo que vine a plantear era como en esta, digamos, como corta trayectoria casi intuitiva del trabajo que he realizado, pues mi enfoque, ¿no? Un poco de lo que aprendí en el seminario, de lo que aprendí en Cannes y de las cosas que yo, como digo, intuitivamente he realizado. Yo propongo una visión multidisciplinaria del cine, de cómo abordar el cine, porque, pues bueno, ya lo sabemos, el cine es el espacio donde confluyen todas las bellas artes, ¿no? Yo retomo un concepto de Wagner, ¿no?, del director, compositor de ópera, que él decía, o él hablaba de la obra total, retomando lo de las tragedias griegas, por ejemplo. Él decía que en las tragedias griegas había todo, ¿no? Había pintura, arquitectura, obras visuales, ¿no? Y entonces él dice que después de la tragedia griega se empezaron a separar las artes, y bueno, yo creo que el cine las volvió a juntar. Entonces digo que para abordar el cine pues de manera igual y más profunda hay que empaparse de las demás claro, disciplinas artísticas, sí, ¿no? O sea, que están presentes todas en el cine. Eso es interesante porque en este auge de las escuelas de cine, en este auge de donde muchos chicos quieren estudiar cine, creen que
educación cinematográfica se debe a ver películas nada más, ¿no? Y hay más que ver películas, ¿no? Claro. Hay que nutrirse efectivamente de todas las artes. Para empezar, hay que saber escribir, ¿no? Muy Y esto importante. nos lleva a tener un background de literatura, ¿no? ¿No es así? Sí, 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 yo creo que justo hay esta como deficiencia porque todo se está sobreespecializando, ¿no? Entonces hay mucha gente, por ejemplo los fotógrafos que son expertos en hacer encuadres, pero hacer un encuadre técnicamente pues es sencillo, ¿no? Pero el cine pues, se construye, o sea, hay cosas que construyen el cine que a veces están fuera del cine, ¿no? Como dices, la literatura, escribir bien, y también está esta cuestión como de autocrítica, que yo creo que falta en muchos cineastas, de asumir que no todos los directores pueden ser guionistas, por ejemplo, ¿no? Que a veces sí hay que buscar un guionista para que escriba la historia, ¿no? Y a lo mejor el director, él sí tiene la historia visualmente construida en su cabeza, pero el guionista pues sí tiene otras facultades, yo creo que tienen que ver más con la literatura, por ejemplo, ¿no? Oye, además de establecer que la crítica se tiene que hacer desde una visión multidisciplinar, ¿tú te acercaste a algún crítico y a algún método de crítica? Pues bueno, tengo como varias influencias por mi formación de literatura, como que muchas de mis formaciones vienen ya no tanto como de la crítica cinematográfica como tradicional, aunque obviamente leí mucho a toda la generación de la nueva ola francesa, ¿no? Esta revista Catus de Cinema ha sido un referente para mí, y me interesa mucho cómo ellos escriben de cine. Ayala Blanco en México también me parece una figura que no podemos pensar la crítica sin él, y también digamos que mi primer acercamiento a la crítica en México fue a través de los jóvenes. O sea, yo cuando empecé a escribir crítica, empecé a leer como a gente pues, un poco de mi generación y ver qué era lo que estaban haciendo. Y fueron ellos, ¿no? Por ejemplo, Alonso Díaz de la Vega, que es el editor de Butaca Ancha, una revista en línea. Yo lo leía mucho a él, ¿no? Y yo pensaba que a lo mejor también era alguien incluso más grande, ¿no? De generación. Y cuando lo contacté, pues resulta que ¿Por qué pensabas que era mayor? ¿Por los referentes? Sí, él tiene unas críticas realmente donde hace referencias a filósofos, a pintores, ¿no? Es muy completa, entonces me atrajo mucho sus textos y intenté contactarlo en internet y ya vi que éramos casi de la misma generación. Y ya a través de ellos fue que ellos me empezaron a animar a conocer a otros críticos mexicanos. Sergio Huidobro también me gusta mucho, que también él fue el ganador del año pasado del concurso, ¿no? Ahora, todos estos críticos a los que haces mención son críticos que se dedican a hacer crítica cinematográfica. Sí. Bueno, es obvio, pero te lo voy a plantear así. Hay otros críticos de cine que no solo hacían crítica cinematográfica, que eran principalmente escritores. Pensemos a lo mejor en Efraín Huerta, Sí. o en otros escritores, por ejemplo, se me ocurre incluso Fuentes o mismo Monsiváis, Monsiváis, claro. que no se dedicaban a hacer crítica cinematográfica y que la ejercían, ¿no? Sí. Y de ellos que... Sí, yo pues justo yo me siento más cercano a esa tradición, porque digamos en el campo que yo laboro es en la literatura. Yo escribo poesía, escribo cuento, y por ejemplo Revueltas, ¿no? También tiene muchos libros sobre cine, incluso sobre teoría cinematográfica, ¿no? Que es algo como que se ha perdido, ¿no? Que el interés por el lenguaje cinematográfico. Entonces yo me he sentido muy cercano a escritores como Revueltas o Monsiváis, que también hizo teoría de cine. Y también me he interesado mucho por la filosofía. O sea, hay autores que no necesariamente escribieron de cine o no se desarrollaron tanto en el campo del cine, pero que yo uso mucho para abordar el cine, como Deleuze o Walter Benjamin o Rancière, que sí escribió de cine, o más hacia nosotros. Me ha interesado mucho, por ejemplo, Zizek, ¿no? Que es psicoanalista que está de moda, que de pronto me interesa mucho lo que hace con el cine, ¿no? Que él usa el cine para explicar como cuestiones políticas, por ejemplo. Eso también me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre el escritor que escribe textos literarios y que aborda el cine y el crítico que se dedica a hacer crítica cinematográfica? Yo lo que pienso es que el escritor que se acerca al cine o a la crítica cinematográfica también usa la crítica para construir una obra de pensamiento. O
O sea, yo digo, de forma casi muy humilde, eso es lo que pienso que hago, ¿no? Que cada crítica que hago a una película o cada ensayo que hago sobre cine es como un ladrillo de un edificio que quiero construir que atraviese mi pensamiento desde mi postura estética y política, ¿no? Y a veces los críticos están muy dentro del cine, ¿no? Pierden de perspectiva esto que mencionábamos al inicio, que pues eso, que el cine hay muchas cosas que lo atraviesan, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están alrededor del cine y que no solo tiene que ver con aspectos técnicos, ¿no? Sí. ¿Y no te parece que son más duros los críticos cinematográficos que los escritores? Sí. O sea, no tienen la ligereza de la crítica que en muchas ocasiones hace un escritor. Sí, sí hay un históricamente yo creo que también hay esta pugna entre críticos duros con cineastas, por ejemplo, como una lucha de poder incluso de decir qué es bueno, qué es malo en el cine. Yo he intentado tener un poco de distancia de esa postura, ¿no? de hablar de una película en esos términos. Pero sí, hay una crítica, digo, el Leonardo García Sao o Ayala Blanco incluso, con esta pugna que se conoce con Ripstein, por ejemplo, ¿no? Que era una batalla de poder inmensa, ¿no? Demandas de por medio. Sí, demandas, claro. Sí, pugnas familiares, así. Y era justamente eso, ¿no? Que había una postura de Ayala Blanco muy rigurosa, ¿no? Ante el cine de Ripstein, por ejemplo. Sí, pero yo me refería, por ejemplo, un crítico de cine es mucho más fuerte en su crítica que un crítico que es escritor y que hace crítica cinematográfica. Por ejemplo, pensaría en Cabrera Infante. Cabrera Infante escribía de cine, pero era bastante más ligero que cualquier crítico de cine. Sí, se atrevió a escribir maravillas, por ejemplo, de Jurassic Park, cosa que si uno ve la crítica de cine sobre Jurassic Park, la hacen pedazos. Sí. Y él escribe unos textos encantadores respecto a esa película. Sí. Sí, eso también es algo que yo retomo, por ejemplo, de Cartiers de Cinema, que ellos también fueron muy criticados en su época por escribir de películas de Hollywood, ¿no? Que pues, en Europa no eran apreciadas y a ellos les parecían importantes. Y sí, yo creo que el escritor también a lo mejor se aproxima al cine y escribe el cine porque le parece una actividad placentera, ¿no? O sea, a lo mejor un escritor sí encuentra un valor no meramente cinematográfico, pero sí cultural o sí de experiencia en películas como Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Sí hay como un distanciamiento de qué es lo que hace el crítico, ¿no? Que sí quiere hacer una especie de papel de juez, ¿no? Entre cine y los contenidos y la técnica, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué opinas de que va a sonar feo, pero tú sabes que dicen que los críticos hacen crítica porque no pudieron hacer cine? Lo dicen más feo. Sí. ¿Qué opinas de eso? Pues justo fue algo que comenté ayer en la charla, ¿no? Porque, pues claro, ahora que he estado conviviendo con directores, siempre está esta como idea, ¿no? De que para ser crítico uno debería hacer cine, ¿no? Y yo me quedé mucho pensando en el seminario de eso, ¿no? Sobre si era necesario hacer cine o si eran como entres frustrados. Y yo lo que decía ayer es que no necesitamos ser chefs para poder saber diferencias entre la comida, ¿no? Entonces yo pienso que lo mismo, no necesitamos hacer cine necesariamente para entenderlo, para adentrarnos en él, pero sí creo que el crítico se debe pensar como un ente creativo. O sea, de repente separamos crítica de creación literaria, por ejemplo, y yo creo que se debe cada vez más acercar la crítica hacia el ensayo, por ejemplo, ¿no? que es una actividad mucho más creativa y que los directores entiendan eso también, ¿no? Que escribir sobre cine puede ser una actividad creativa, ¿no? O sea, claro. Sí, realmente los pocos críticos han hecho cine. Digo, tú hablaste de la nueva ola, es una excepción. Sí. Todos los críticos, cuando les dijeron, ustedes critican porque no hacen cine, se pusieron a hacer cine y rompieron la paradigma sí. del cine, ¿no? Sí, y yo creo que justo esa generación hay que retomar lo que hacían. O sea, yo sí creo, por ejemplo, que la crítica se debe convertir en creación. O sea, que uno como crítico debe buscar, a lo mejor no en el cine, pero pues digo, hay muchas vertientes, pero sí deben convertirse en creación, ¿no? Muy bien, entonces, retomando un poco tu metáfora gastronómica, llevémosla al vino. O sea, no tienes que ser enólogo para poder catar un vino. Un vino, sí, exactamente. ¿No? Okay. Sí, digo, ahí obviamente va a haber
una visión más amplia de un chef, ¿no? Él sí a lo mejor puede describir más sabores, ¿no? Que es precisamente el trabajo del crítico, ¿no? Que él ve los detalles y lo que quiere hacer es comunicarlos, ¿no? Al público, ¿no? Tender un puente para mostrarle a lo mejor esos sabores que se le pasan al espectador, digamos, común, ¿no? Muy bien. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos aquí, por haber venido a dar la charla Muchas gracias y por a ustedes. asistir a nuestro foro para esta entrevista. Muchas gracias por Muy invitarme. amable, gracias.